Esta noche nos acompaña en Protagonistas el colega Rafael Serrano Prada, propietario, director del periódico El Frente, diario que el pasado viernes 2 de diciembre cumpliera 80 años de existencia, de vida periodística. Rafael, buenas noches, bienvenido a Protagonistas. Es un gusto tenerlo acá. Gracias, querido colega. Los periódicos son los guardianes de la civilización. Por eso los periódicos no van a desaparecer. Hace 50 años me dicen que se van a acabar los periódicos y yo ya me estoy volviendo viejo y los periódicos siguen ahí. Sí, 53 años de periodismo. Recordemos, este periódico nació, una idea de Rafael Ortiz González, el poeta, y Rodolfo García. Un legado que usted tomó, ¿hace cuánto, Rafael? Hace 34 años asumí la codirección del diario El Frente con el doctor Jaime Ortiz Áñez, hijo del poeta Rafael Ortiz González, uno de los dos fundadores del periódico. Tuvimos una sociedad con Jaime Ortiz Áñez, que venía de ser superintendente de control de cambios en el gobierno del doctor Alfonso López Miquelsen, y finalmente yo le compré la parte a él y seguimos adelante porque él decía que ya estaba cansado de vender publicidad. ¿Cómo ha logrado sostener usted el periódico? Hoy es difícil realmente la situación de los medios de comunicación, pero particularmente de los diarios, y mucho más cuando Bucaramanga fue una ciudad, otrora, de 6 diarios. ¿Cómo fue esa proeza, Rafael? ¿Cómo ha sido esa? Antiguamente los gobiernos subsidiaban el costo del papel periódico. Ha de saberse que el papel periódico no se produce en Colombia. Pues muchos otros papeles importantes, el papiro, etcétera, se producen en Colombia, pero no se produce papel periódico. Los molinos donde elaboran el papel de los diarios en el mundo están ubicados o en el Canadá, o en Chile, en América Latina, y desde luego en Alemania, en otros países, pero no son tantos los países que fabrican papel periódico. Por eso es muy complicado, que hay que comprarlo en dólares. Y los dólares, y el aumento del dólar y la devaluación del peso colombiano de manera impresionante. El peso se ha devaluado en un 52% en estos 4 años. Eso implica que tengamos que comprar que un periódico, un ejemplar del Frente, por ejemplo, o un ejemplar de Vanguardia, producirlo cueste más de $1. Y el dólar está significando hoy más de 4.000 pesos, 4.800 pesos. Y resulta que el periódico se vende por 2.000 pesos máximo, se vende en 25 centavos de dólar. ¿Cuál es el negocio? Sí. Pues eso tiene su secreto. El secreto principal es el de la publicidad. Si los medios de comunicación impresa tienen publicidad, se sostienen. Si no, toca reajustar, como lo hacen algunas grandes empresas, como los propietarios del diario El Tiempo, que lo subsidian con las ganancias de otras actividades económicas que tienen. Nosotros financiamos el Frente con el producido de algunas rentas que nos vienen de unos arriendos de la misma sede donde está funcionando el periódico. Pero en general, si no hay un subsidio de afuera, no son capaces de funcionar los periódicos. Sí, efectos como la pandemia. ¿Cómo golpeó a un periódico como El Frente esta situación de 2 años? Hace 2 años perdimos 750 millones de pesos en ese año. Y entonces mi consejera de cabecera, mi esposa Yudanelli Camelo Rueda, que es la gerente de periódicos y publicaciones SAS, propietaria del Frente y de unas emisoras, me dijo: cierre el periódico. Y le dije: no se puede cerrar, porque el periódico El Frente es un patrimonio de los santanderianos. Nosotros no somos realmente los dueños son la opinión pública, que necesita tener unos canales de comunicación. Ya querrían los gobernantes de los nuevos tiempos en Colombia no tener periódicos que los fiscalizaran, porque los periódicos ejercen una función de veeduría que está precisamente protegida por la Constitución Nacional y por las leyes de la República. Generalmente donde desaparecen los periódicos viene la tiranía, como en Cuba, como en Nicaragua, donde no hay sino un solo periódico, como en Venezuela, donde cerraron casi todos los periódicos. Por eso yo le digo a los colombianos que me escuchan y que me preguntan cómo es el milagro de sostener un periódico tan importante como El Frente. Hay que subsidiar los costos de operación. En el pasado, hace muchos años, el general Gustavo Rojas Pinilla, en su gobierno,
le entregaba, le subsidiaba el valor del papel periódico a El Tiempo, a El Frente, a El Siglo, a La República. En el gobierno de Iván Duque, durante la pandemia del COVID-19, intentó el señor presidente de la República subsidiar a los medios de comunicación, pero la ministra la ministra de las comunicaciones o de las tecnologías de la información prefirió hacer un negocio, un acto de corrupción impresionante con el contrato que realizó con un grupo de bandidos para extender las redes digitales a las zonas de la Colombia olvidada, y resulta que se robaron la plata, y entonces la ministra tuvo que renunciar y abandonó la causa de subsidiar a los medios de comunicación. Sí, hablábamos, Rafael, pues el frente, subsistir es difícil. Cuando en Bucaramanga, yo me acuerdo, inclusive de joven, comenzaba yo precisamente las líderes del periodismo y había 6 diarios. ¿Cómo era ese milagro para que se sostuvieran y circularan 6 diarios? Claro, circulaban simultáneamente Vanguardia Liberal del doctor Alejandro Galvis Galvis, El Frente del doctor Rafael Ortiz González y del doctor Ciro Gómez Mejía y del doctor Gustavo Gómez Mejía y del doctor Rodolfo García García. Circulaba El Deber, fundado por Manuel Serrano Blanco y Juan Cristóbal Martínez, y ahí van 3. Circulaba El Diario de Bucaramanga, de Óscar Martínez Salazar y Héctor Sánchez Camacho. Circulaba El Liberal de Santander, de Norberto Morales Ballesteros, y circulaba el periódico Diario del Oriente del doctor José Manuel Jaimes Espinosa. 6 diarios, pero era que los periódicos no tenían sino 8 páginas. Hoy el periódico más pequeño, en su edición más pequeña, tiene 16, 20 páginas cuando es más pequeño, pero generalmente los domingos y por ejemplo en el día de hoy el Vanguardia en su formato tabloide tuvo este domingo una edición de 40 páginas. Nosotros acabamos de lanzar en la edición de este domingo 96 páginas. 96 hoy, sí. Bueno, Rafael, estas 8 décadas han significado mucho en el caso de su ejercicio periodístico, más de medio siglo, 53 años, pues me imagino las anécdotas, los personajes, por supuesto, las grandes obras que han marcado pues esta etapa del departamento de Santander. He sido testigo de la inauguración de la carretera Barranca el 27 de julio de 1974. He sido una persona que tuvo que cubrir el asalto al tren pagador en Las Montoyas en 1967, siendo comandante de la 5ª Brigada el señor coronel Álvaro Valencia Tovar. En mi experiencia de la comunicación tuve que acompañar a los gerentes del Instituto de Crédito Territorial a construir la Ciudadela Real de Minas, a construir los nuevos barrios de Florida Blanca, porque este trayecto entre Florida Blanca y Bucaramanga estaba ocupado por cultivos de tabaco y de caña de azúcar. Hoy las 2 ciudades, Bucaramanga y Florida Blanca, se han unido a través del cordón umbilical que es la autopista. De manera que he sido testigo de todas las obras públicas y de noticias positivas y negativas. Por ejemplo, acompañé al doctor Julio César Turbay Ayala a inaugurar la Ciudadela Real de Minas, una obra que se le debe en gran parte al exalcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza Cárdenas, ya fallecido. Acompañé al doctor Mario Galán Gómez, presidente de Ecopetrol, a realizar, al mover la primera piedra de las obras del aeropuerto de Palo Negro, obras que ejecutó la firma Sococo del almirante Rubén Piedrahíta Arango, aeropuerto que se inauguró con el doctor Misael Pastrana Borrero, presidente de Colombia, en las postrimerías de su administración. He sido testigo de la restauración, de la primera restauración del Estadio Departamental Alfonso López, porque tuve el honor de ser el representante del señor alcalde de Bucaramanga, Ambrosio Peña Castillo, recientemente fallecido. Era yo su representante en la Junta Departamental de Deportes. He sido testigo de la transformación de la refinería de Barranca Bermeja. He sido testigo de la construcción de la
de la carretera en el Magdalena Medio, de la transversal del Magdalena Medio, una obra que promovió el gobierno de Julio César Turbay. Es decir, en 53 años no me cabe en la cabeza todas las cosas a las que he asistido y que recuerdo, entre otras, el crecimiento de la Universidad Industrial de Santander. Cuando yo llegué a Bucaramanga hace 53 años, proveniente de Zapatoca, venía de ser maestro de escuela, aquí la única universidad que existía las dos universidades que existían eran la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Femenina, que se fusionaron. Hoy tenemos 12 universidades. 12. Bueno, Rafael, hablábamos de las dificultades de los precios del dólar, que sin duda disparan los costos de un diario. En el caso digital, ¿cómo ha sido esa migración del periódico El Frente? Sí, nosotros tenemos ya hace mucho tiempo un departamento de comunicaciones digitales. Hay 5 periodistas que cubren al instante la noticia en lo internacional, nacional y local, y se van alzando de una vez a las plataformas de la información digital. Por las plataformas digitales voy a decir una cifra que podrán afirmar que es un acto de vanidad y orgullo personal, pero por plataformas digitales nos leen 250.000 colombianos y ciudadanos en el exterior. Sí. Leen diariamente El Frente. Por la entrega física, por el periódico físico, obviamente no menos del 10% de esa cantidad de personas reciben el periódico. Entonces hemos ido mutando de la forma tradicional de hacer la prensa hacia las plataformas digitales. Y como dicen en mi tierra, con un verbo que suelen conjugar en mi tierra, no nos dejamos encaramar, sí, no nos dejamos angustiar por los avances de la tecnología. Caminamos con la tecnología, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, no se dejan atropellar. No nos dejamos atropellar. Bueno, finalmente, Rafael, el acto de mañana en el Club del Comercio, celebración, ni más faltaba, muy merecida, esa celebración de los 80 años en el Club del Comercio. ¿Qué van a tener mañana los invitados? Bueno, en primer lugar, quisimos hacer esta reunión en el Club del Comercio para demostrarle a Santander y a Bucaramanga que el lugar emblemático, más emblemático que tiene Bucaramanga es su Club del Comercio, que tiene más de 100 años, sí, que quienes lo crearon eran unos líderes de la sociedad santanderiana del comercio supremamente importantes. Y ahí vamos a tener el acompañamiento del señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, de varios secretarios de despacho, de unos 15 alcaldes del departamento, entre ellos el señor alcalde de Barranca, la señora alcaldesa del Socorro, el señor alcalde de Zapatoca, el señor alcalde de Piedecuesta, el señor alcalde de San Gil, seguramente también está invitado, seguramente llegará, el señor alcalde de Sabana de Torres, como 15 o 20 alcaldes vienen, y vienen 5 generales de la República, entre ellos el comandante de la Segunda División del Ejército y el comandante de la Policía Metropolitana. Tendremos también 3 generales en uso de buen retiro, santanderianos ilustres, que nos van a acompañar. El general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la 7ª División del Ejército Colombiano, con sede en la ciudad de Medellín, recién entregó el cargo. El señor general Jorge Humberto Jerez Cuéllar, es comandante de la 2ª División. Y el señor general Franco Gómez, Gustavo Franco Gómez, es comandante de la Policía Metropolitana de Medellín y del Departamento de Santander. Asimismo vamos a tener el acompañamiento de varios rectores de universidades y el acompañamiento muy importante de los coros de Santander que dirige el doctor Héctor Ariza González, notario 7º. Nos va a acompañar también la orquesta Los Máster del maestro Manolo Galvis, y vamos a tener un concierto que ofrece el maestro de la música colombiana, de la música de cuerdas, el maestro Pedronel Martínez, en la parte artística. Sí. En la parte intelectual y en la parte académica vamos a tener el homenaje que nos ofrece la Cámara de Representantes de Colombia, de la que fui miembro durante 4 periodos. Nos entrega una condecoración el representante a la Cámara, Luis Eduardo Díaz Mateus. Bueno, pues Rafael, felicitaciones, 80 años de vida periodística del diario El Frente, 53 años en lo personal, en su carrera periodística, y que vengan más décadas de celebración. Claro, y además porque tengo el honor de haber sido voceador de periódicos en las calles de Zapatoca y haber vendido El Frente a 10 centavos ejemplar.
Y hoy ser el director, desde hace muchos años ser el director de este medio de comunicación es un baño espiritual, es un bálsamo a mi corazón y me siento honrado de haberlo hecho. Bueno, muchas felicitaciones al colega Rafael Serrano Prada, nuestro invitado esta noche en Protagonistas, director propietario del periódico El Frente, 80 años de vida periodística. Y para el cierre, nosotros los dejamos con Luis Gabriel El Coco Gómez y toda la actualidad de la Copa Mundial que se disputa en Qatar. Buenas noches, Coco.